Abre tu Biblia, hermano, en el libro de los Hechos. Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. Estamos seguros y entendemos que en la vida se necesita disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Dice Hebreos que nuestros padres nos disciplinaban por un poco de tiempo y después nos habla de la disciplina del Señor. Entonces todos entendemos, aunque quizá no hayamos profundizado mucho en el tema, pero todos entendemos que la disciplina es parte de la vida, ¿verdad? Nuestros padres nos disciplinaron, nos corrigieron. Nosotros, los que ya son padres, disciplinamos a nuestros hijos cada vez que les marcamos pautas, los corregimos en sus conductas, los reprendemos cuando hacen algo incorrecto, o sencillamente los enseñamos a cómo comportarse en una situación, a cómo comer, etcétera. En la calle, cómo poner atención al tráfico, a los carros. Todo eso es disciplina, ¿sale? Y necesitamos disciplina como personas también, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, por supuesto en nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma. Y si pensamos en disciplina del cuerpo, ¿en qué podemos pensar? Por ejemplo, si hablamos de disciplina, podemos hablar que la disciplina en el cuerpo, un ejemplo muy claro puede ser el ejercicio físico, ¿verdad? Otra forma de disciplina en el cuerpo puede ser la alimentación, el qué comemos, el cómo comemos. Y si somos un poquito más sinceros, muchos de nosotros podemos decir, pues en ninguna de esas dos cosas tengo disciplina, ¿verdad? Ni hago ejercicio y como lo que se me ponga enfrente, ¿verdad? Sin embargo, hermano, por eso también tenemos consecuencias, porque cuando no hay una disciplina, entonces vienen, ¿qué cosas? Pues deficiencias o enfermedades. Pero entendemos que si fuéramos un poquito más entendidos del valor del cuerpo que Dios nos ha dado, hacer un poco de ejercicio y cuidar lo que comemos ayudaría bastante. A veces tenemos que ir al doctor porque nos sentimos enfermos y solo cuando una autoridad médica nos dice ya no coma grasa, ya no coma sal, entonces, porque si no le va a pasar esto o se va a enfermar de aquello otro, entonces quizá es como hacemos caso y tomamos un poquito de atención, ¿verdad? Hay disciplinas a la mente, hay formas de disciplinar nuestra mente, el estudio, por ejemplo, la enseñanza es una forma de disciplinar nuestra mente. Quizá una forma de disciplinar nuestra mente también tiene que ver con escuchar música. Cuando escuchamos la música, cierta clase de música, nuestra mente también puede ser disciplinada para tener calma, para tener relajación. Hay muchas formas de hacerlo. Y por supuesto, si hablamos de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, por supuesto que entendemos lo que es la disciplina. La Biblia misma nos dice que hay algunas formas de disciplina espiritual: la oración, la lectura de la Biblia. Pero hoy te quiero hablar de una disciplina espiritual que quizá muchos no hemos tomado en cuenta. Y quizá muchos van a pensar, o pudiéramos pensar, que ni siquiera es una disciplina y que tampoco es espiritual. Sin embargo, como toda disciplina, y como lo dice Hebreos, toda disciplina produce frutos. Eso dice Hebreos. A los que son ejercitados en ellas. Aunque igual que toda disciplina, como lo dice Hebreos, las disciplinas no siempre son causa de gozo, ¿verdad? No producen gozo inmediato. El gozo, cuando uno practica alguna clase de disciplina en su vida, va a ser después de que pasemos por un tiempo de disciplina y veamos los beneficios en forma de salud física, en forma de concentración, en forma de un título después de disciplinarnos en el estudio, o quizá cuando veamos los frutos de parte del Señor,
cuando vemos los resultados en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, entonces es cuando decimos la disciplina valió la pena. Entonces, como toda disciplina, no es sencilla, no es fácil, a veces no parece causa de mucho gozo, pero por supuesto que trae beneficios, trae frutos. Y esa disciplina, la Biblia en el original le da una palabra, una palabra griega, y esa palabra es koinonía. Entonces hoy vamos a hablar de la disciplina de la koinonía. ¿Por qué el tema se llama arraigados en la iglesia? Porque ese es el fin de la koinonía. Ese es el fruto de la koinonía, arraigarnos a la iglesia. Entonces empecemos tratando de entender qué es la koinonía. La koinonía es una palabra que aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, 20 veces en el original. Su significado principal es compañerismo, asociación, compartir en común o comunión. En el texto que leímos al principio de Hechos capítulo 2, versículo 42, ahí aparece la palabra koinonía. Día tras día se continuaban unánimes haciendo 4 cosas. 4 cosas era el fundamento de la iglesia del libro de los Hechos. La primera iglesia después de la cruz. La primera iglesia después de la resurrección. La primera iglesia encomendada a predicar el evangelio tenía 4 cosas que hacían continuamente. Estas 4 cosas, hermanos, las hemos enseñado muchas veces como los 4 pilares, como los 4 fundamentos de la iglesia. Yo creo que estos 4 fundamentos siguen siendo vigentes, siguen siendo indispensables, y estas 4 cosas deben de seguir siendo parte fundamental de la disciplina de la iglesia de Cristo y por supuesto de las iglesias locales. Continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Si estamos ahí, ¿verdad? Unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios con todo el pueblo. Bueno, una de esas cosas es la comunión. Pero hay otro texto, el versículo 42, ¿verdad? ¿De cuál leí? El 45, 42. 4 cosas, perdón. Leí un texto distinto, ¿verdad? Se dedicaban continuamente a 4 cosas: las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Ok, esas son los 4 fundamentos. La enseñanza de los apóstoles tiene que ver con la doctrina. El partimiento del pan tiene que ver con la memoria o el memorial del sacrificio de Cristo. Por supuesto, la oración tiene que ver con la devoción, la búsqueda de la voluntad de Dios a través de la comunión en oración. Pero aparece ahí una palabra en medio de estas otras: comunión. Ahí es donde está la palabra koinonía, ¿de acuerdo? Y aparece en medio de 3 cosas, hermano, que nadie se atrevería a decir que son indispensables en la vida de cualquier creyente. Se encuentra en medio de 3 cosas, de 3 prácticas que nadie se atrevería a discutir, que son fundamentales para poder crecer, para poder madurar en la vida cristiana. Nadie puede poner en duda que necesitamos la palabra de Dios. Nadie puede decir que no es importante ni necesaria estudiar la doctrina del Señor. Lo mismo podemos decir de la oración, hermano. La oración, hermano, todos sabemos que es algo así como el hilo conductor para poder entender la voluntad de Dios. Algo así como el pegamento que une todas las demás cosas que hacemos para poder entender la voluntad del Señor. Y nadie puede negar, hermano, que
la mesa del Señor, el partimiento del pan, como un santo memorial del pan de vida que es Cristo Jesús, y que tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que debemos todo el tiempo estar recordando que todo lo que hacemos gira alrededor de Jesús, de su obra redentora. Nadie puede negar que eso es fundamental. Entonces podemos decir que la iglesia del principio era una iglesia fundada en la palabra de Dios, porque tenía continuamente se concentraba en la doctrina. Ok, no podemos decir o no podemos negar que la iglesia del principio era una iglesia centrada en la oración, en la comunión con Dios. Y no podemos negar que era una iglesia cristocéntrica, porque continuamente estaba recordando la mesa del Señor. Pues ¿qué crees? Que en medio de esas tres prácticas tan fundamentales, que podemos decir sin lugar a dudas tan espirituales, está injertada la coinonía. Y la coinonía es la comunión los unos con los otros. Y esa es la palabra clave de este pasaje y de los otros 20 pasajes que hay en la Biblia que nos hablan o donde aparece la palabra coinonía. La palabra clave para entender la coinonía, que es la comunión, es los unos con los otros. Esta es la palabra clave, los unos a otros, unos a otros. Ok, si entendemos que esto es lo clave, esta es la razón por la que el Señor, el Espíritu Santo, guía para que se entienda que la comunión tiene que estar a la par del conocimiento de la doctrina, del memorial santo de la muerte y resurrección del Señor y de la oración, que es el fundamento para poder tener la dirección correcta. Ahí está la comunión. Unos a otros. Si logramos entender esto, hermano, vamos a poder avanzar bastante en esta disciplina. Quiere decir, hermano, que la coinonía es la convivencia entre hermanos en Cristo Jesús. La convivencia, la cercanía. Lo que acabamos de hacer en la actividad anterior, hermano, fue un ejemplo de lo que es la coinonía. Fue un modelo pequeñito, en pequeña escala, de la esencia de la coinonía. Unos a otros nos reunimos, hubo grupos de 8, 10, hubo grupos de 2, hubo grupos de 3, hubo grupos de quizá más, pero en diferentes lugares estuvimos unos con otros, platicando, conversando, orando. Esa es la esencia de la coinonía. Las escrituras nos ordenan, mira, solo son unos cuantos ejemplos. Nos ordenan, porque para mí, hermano, la palabra es, de alguna manera, no es una recomendación. Cuando yo leo la Biblia, no la leo como una recomendación, la leo como una exhortación que nos ordena el Señor a hacer. Mira lo que nos dice, el Señor nos dice que nos dediquemos los unos a los otros en Romanos 12:10. Que nos dediquemos. Cuando tú lees este pasaje, algunas versiones dicen que tengamos afecto los unos a los otros. Los afectos habla de emociones, los afectos habla de sentimientos. Entonces creo que hay una versión que dice que tengamos amor los unos a los otros. Entonces, hermano, el dedicarnos los unos a los otros es tener afecto. Gracias. Es tener afecto, que sintamos algo por los demás, que nos preocupemos por los demás. Ahorita estaba escuchando que una de las cosas que se platicaban acá era el darnos cuenta que hay hermanos que no se han congregado, darnos cuenta que hay hermanos que ya no han asistido a nuestras reuniones. ¿Qué vamos a hacer? Pues sentir afecto. Y no está mal que tú digas, el hermano fulano no se ha congregado, ya tiene mucho que no lo veo, hay que orar por él. Eso está bien, pero dedicarnos o sentir afecto es que tú le marques. No estaría mal tampoco que vengas con el hermano de oración
y le digas, hermano, hay que orar por el hermano fulano, ¿verdad? ¿Y por qué no va usted a visitarlo? No estaría mal. Pero si tú ya lo detectaste y te duele, te aseguro que va a ser mejor si tú le llamas. Porque si tú vas con otro hermano y le dices, hermano, ¿por qué no va y visita a fulano? El hermano te puede decir, lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no estás sintiendo el afecto que tú estás sintiendo por esa persona que ya te diste cuenta que no se está congregando. Entonces, si tú tienes el afecto, el sentimiento de preocupación, el hermano ya no lo he visto, no esperes que el que no tiene el afecto lo haga. Mejor tú, si tú tienes su teléfono y más, a lo mejor hasta te acercas a decirle a un hermano que ni siquiera lo conoce. ¿Y de quién me habla, hermano? Pues el hermano fulano que está casado con la hermana fulanita, pero no lo ubico. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no tú que lo detectas tienes el afecto? ¿O estás teniendo el afecto y dedicas tiempo? Y no necesitamos ser necesariamente amigos íntimos, amigos cercanos. Porque el apóstol Pablo en Romanos 12:10 no exhorta a que como amigos nos dediquemos los unos a los otros. Está la iglesia. Y la realidad es que en la iglesia la amistad se va a dar, la amistad se va a generar. Pero si no se da la amistad, somos hermanos en una misma congregación. Y aunque no tengamos una amistad de gran cercanía, desarrollamos afectos entre nosotros. Solo por vernos cada semana o en cada reunión, generamos afecto. Aunque no tengamos esa amistad cercana o íntima, se desarrollan afectos. La palabra dice, dediquémonos los unos a los otros. Y la única manera de dedicarnos los unos a los otros es conociéndonos, acercándonos. Qué gran bendición ahorita que tuvimos estos grupos, pues ya te llevas el nombre de una persona más. O si no le preguntaste su nombre, seguro te llevas la cara, el aspecto de una persona más que quizá no habías tratado antes. Eso ya es una bendición. Quizá escuchaste ahorita en estos grupos que se hicieron, quizá escuchaste hablar a alguien que nunca lo habías escuchado hablar, y solo escucharlo hablar te generó un afecto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Bueno, muestra tu afecto. Y para que puedas mostrar ese afecto tienes que estar cerca los unos de los otros. Pero también dice que nos honremos los unos a los otros. Que nos honremos los unos a los otros. Hermano, la palabra honra quiere decir, en términos muy llanos, considerar a otra persona. La palabra honra significa dar peso. Eso es un significado muy literal, dar peso. Pero otra forma de entenderlo es considerar o darse preferencia, traducen algunas versiones, darse preferencia. Es decir, que entre cristianos debemos de preferirnos. Debemos preferirnos nosotros a los que no son cristianos. Y eso no significa, hermano, que los que no son cristianos no merezcan respeto. Claro, merecen respeto y merecen honra. ¿Y sabes cuál es la mejor honra y respeto que le podemos dar a alguien que no es cristiano? Predicarle la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de darle un respeto y una honra, hablarle de lo que nosotros sabemos nos lleva a la vida eterna. Pero entre cristianos, dice la palabra, dense preferencia. Prefirámonos nosotros, porque vamos a hablar de lo mismo. Tenemos la misma visión, tenemos la misma fe, el mismo lenguaje, la misma esperanza. Hay muchas cosas que limitan todo esto, pero no es el tema. Pero esas barreras, la única manera en que se van a ir venciendo es estando cerca los unos de los otros, dándonos preferencia. Yo no sé qué hagas tú, qué grupos tengas de hombres, de relación con otros hombres. No puedo decir si son amigos o no, pero no sé con qué amigos o con qué hombres llegues a tener reunión, con familiares, con compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, no lo sé. Pero yo quisiera invitarte a que obedeciéramos a la palabra de Dios y nos diéramos preferencia a los cristianos. Que vivamos en armonía, dice Romanos 12:16, 1 Pedro 3:8, los vas a leer tú con calma, no lo estoy leyendo para irnos un poco más rápido.
pero que vivamos en armonía. Otras versiones dicen sientan lo mismo. Obviamente, para sentir lo mismo tenemos que estar cerca. Para sentir lo mismo tenemos que pasar tiempo juntos. Para sentir lo mismo tenemos que hablar, platicar. No hay otra manera de sentir lo mismo, hermano. La armonía solo es el resultado de mucho ensayo. Si pensamos en términos musicales, para que un grupo de músicos suene armonioso, tiene que pasar mucho tiempo juntos y equivocarse y corregirse y soportarse y tolerarse. Todo eso pasa en un grupo musical, hermano. Y cuando llega el momento, entonces tocan y suena armonioso, pero ya tuvieron que pasar todo un tiempo juntos en armonía hasta que lleguen a sentir lo mismo. Por supuesto, hermano, que si pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo estudiando la palabra del Señor, pues vamos a avanzar más rápido para poder sentir lo mismo. Pero no va a ocurrir si no estamos juntos. Que nos aceptemos los unos a los otros. Romanos 15:17 habla de esto, que nos aceptemos los unos a los otros. Y esto es muy fácil, hermano. ¿Por qué nos invita el apóstol Pablo a que nos aceptemos? Porque el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos habla de la dificultad del hombre en el corazón. Entonces, hermano, no es algo sencillo. Nuestra naturaleza caída tiende más a no aceptarnos. Tendemos más a juzgarnos, a criticarnos, a señalarnos. Pero el apóstol Pablo dice, el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a que nos aceptemos, aun cuando seamos diferentes, aun cuando hablemos de manera distinta, aun cuando tengamos temperamentos, formas de ser totalmente, radicalmente diferentes. Aceptémonos. Eso yo creo que es una de las cosas más complicadas de la madurez cristiana, porque tendemos a aceptar al que se parece a nosotros. De hecho, lo que hizo ahorita mi hermano Rodrigo estuvo bien en el sentido de que es una realidad del corazón humano, de que nos sentimos más identificados con nuestros pares, ¿verdad? Los que son de nuestra edad, los que son de nuestra propia raza, los que son más o menos de nuestra misma nivel sociocultural. Pero Pablo dice, pero rompan eso. Estaría muy bien otra siguiente práctica donde no fueran solo mis pares, sino fuera un adolescente, un joven adulto, un adulto casado y un anciano. Y que también ahí puedan hablar y que también ahí podamos hacer esta misma dinámica que se hizo ahorita. Porque ahí nos vamos a empujar a aceptarnos en áreas que son más difíciles de aceptarnos. Pero la única manera de que esto ocurra es estando juntos, los unos con los otros. Quizá podemos decir, es que ¿para qué voy? Si ahí está el hermano que es tan difícil. Ese hermano que nomás levanta la mano y se avienta 20 minutos en una pregunta. ¿Para qué voy? Mejor me quedo en mi casa yo a leer la Biblia, aprendo más. Luego llego y el hermano comparte 10 minutos tartamudeando y se ponen a comer tacos. Mejor me quedo en mi casa. Bueno, el Señor dice, acepta aún aquellas cosas que te parecen que son irrelevantes. Pero también dice que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Gálatas 5 dice, o nos invita a servirnos los unos a los otros. Y para hablar del servicio, pues eso es suplir la necesidad de otro. Pero no nos vamos a servir si no estamos juntos, si no estamos los unos a los otros. Servir es ver qué necesita el otro y cómo puedo o qué tengo yo para ayudarlo. ¿Qué puedo hacer yo para que resulte mejor lo que él requiere? ¿Ok? Pero también dice que seamos amables y compasivos los unos con los otros. Efesios 4:32. Amables. Otras palabras dicen benignos. Es decir, sé bueno, sé amable. Y como yo digo, hay que ser amable a veces más de lo necesario, ¿verdad? Ya hace muchos años, muchas décadas, que se perdieron los tratos amables en la
en la forma en que nos tratamos, ¿verdad? Hoy se le llama políticamente correcto. Qué triste, hermano, que pensamos que la única manera en que debo ser amable es para ser políticamente correcto. Y cuando hablamos de ser políticamente correcto, lo que estoy diciendo es: voy a portarme de una manera agradable solo para obtener algo a cambio. Pero eso no es amabilidad, porque toda la política es una cochinada. Y hablar de lo que es políticamente correcto es solamente dar una cara, porque estoy persiguiendo algo detrás. Pero Dios no nos invita a ser políticamente correcto. Dios no nos invita a decir gracias, por favor, solo para ser políticamente correcto y después obtener algún beneficio. Dios dice que eso sea parte de nuestra disciplina espiritual para ser más semejantes a Cristo. ¿Y con quién tenemos que hacer eso? Primero, los unos con los otros en nuestra iglesia. Pero también dice que nos amonestemos y nos enseñemos los unos a los otros. Amonestarnos. Pero para mí es muy importante que entiendas que el apóstol Pablo pone junto la amonestación con la enseñanza. ¿Por qué? Porque eso significa que la amonestación va a ser con la palabra de Dios. Pero no nos podemos amonestar y enseñar si no estamos juntos. El apóstol Pablo nos invita en Tesalonicenses capítulo 5:11 a que nos animemos los unos a los otros, a darnos ánimo. Hay una versión o algunas versiones que traducen: dense aliento los unos a los otros. Dense aliento. ¿Qué es eso? Aliento es como soplar, ¿verdad? Eso significa como que refrescar. Sóplale al que siente calor en la vida. Sopla sobre aquel que se siente cansado. Animar, hermano, es como refrescar el alma del que se siente agobiado. Detecta quién está triste, detecta quién está queriendo tirar la toalla y dale aliento. Compártele tu experiencia. Seguramente te vas a encontrar con alguien en la iglesia que está pasando por algo que tú ya pasaste hace tiempo y vas a poder decirle: hermano, yo ya pasé por ahí, te entiendo. Y mira, lo que Dios me mostró fue esto, lo que Dios me enseñó fue esto, y la manera en que yo vi la mano de Dios fue esta. Así que confía. Yo no sé cómo va a ser contigo, quizá va a ser diferente, pero Dios va a ayudarte. Oremos juntos. Entonces, hermano, hoy con los mensajes usemos los WhatsApp para algo mejor que solo para estar mandando chismes. Usémoslos para dar aliento. Hermano, he notado que no te has reunido. He notado que tienes varios domingos que no estás en la congregación. Quizá estás desanimado. Te comparto este texto para decirte que Dios te espera todavía. No sé, una palabra que pueda dar ánimo. Pero eso no va a ocurrir. Ok, usemos el WhatsApp, pero ¿cómo vas a poder saber a quién le vas a dar aliento si no estamos juntos? Hebreos 10:24 dice: busquen cómo estimularse al amor y a las buenas obras. Pero eso no va a pasar si no estamos juntos. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, para que tú seas estimulado al odio, a la venganza y al pecado, uy, hermano, te sobran lugares, te sobran espacios. Todo el tiempo estamos siendo estimulados al pecado, a la venganza, al odio, al resentimiento. En el trabajo, en la escuela, en la televisión, en las redes sociales, en las noticias, todo el tiempo. Así que para eso no necesitamos ninguna disciplina. Va a ocurrir, va a pasar. Pero el Señor dice: disciplínate, para que puedan estimularse a lo que el mundo no va a dar: amor y buenas obras. ¿Eso qué significa? Que debes preferir a aquellos que te dicen: hermano, no guardes resentimiento, mejor perdona. Prefiere a ese. No, hermano, usted no tiene por qué estar pensando en dejar a su esposa. No importa que su esposa quizá está siendo dura con usted, porque van a sobrar quienes te digan: pues déjala, vieja, hay muchas. Pero tú tienes que preferir a los que te dicen: no, hermano, mejor vamos a orar para que el Señor te dé paciencia.
Pero eso no va a ocurrir si no estamos juntos los unos a los otros. Fíjate que la Biblia dice que estemos juntos para ser hospitalarios, para hospedarnos, para de alguna manera ser hospitalarios y atender a los que no son de nosotros propiamente, a los extranjeros, por decirlo de alguna manera. Pero eso no va a ocurrir si no estamos juntos. Y finalmente, hermano, el apóstol Pedro y el apóstol Juan nos invitan al amor los unos con los otros. Bueno, todo esto para decirte que la clave para que tú entiendas lo que significa la palabra koinonía o comunión es los unos a los otros. Exaltamos y ponderamos la comunión con Dios, porque eso nos va a hacer más maduros. Pero despreciamos, o quizá no nos hayamos dado cuenta, que el Señor también nos dice que la comunión unos con otros también te va a llevar a la madurez. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A qué vamos a la iglesia? Pregúntate. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Cuando tú piensas en iglesia, ¿qué palabras o actividades vienen a tu mente? Bueno, por principio tengo que dejar claro lo que he insistido, que yo creo que todos entienden que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Sin embargo, sí llega un momento en que está bien dicho, vamos a la iglesia, pero no pensando en el edificio, sino pensando en que nos vamos a reunir los unos con los otros. En ese sentido está bien dicho, voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar con otros que comparten mi misma fe. No importa si es en un templo, en una casa, en un café o debajo de un árbol, en el parque, ¿verdad? Eso no importa. Pero una vez que estamos juntos los unos con los otros, en Cristo Jesús, ahí está la iglesia. Ok, cuando vas a la iglesia, ¿qué palabras o actividades vienen a tu mente? Piensa. Quizá dices adoración, alabanza, vamos a cantar. O quizá piensas la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra, vamos a leer la Biblia, vamos a aprender de la predicación, de la enseñanza. Quizá algunos digan, voy a la iglesia porque ahí es donde oramos y donde intercedemos. Quizá algunos piensen, bueno, voy a la iglesia a servir, porque tengo un privilegio, tengo una responsabilidad y voy a servir, voy a dar lo mejor de mí. Quizá otros piensen, bueno, voy a la iglesia porque quiero diezmar y ofrendar, aleluyita. O quizá otros piensen, voy a la iglesia porque ahí están mis amigos. Ahí están mis amigos, están las personas que amo, ahí está mi familia. Cuando tú vas a Estados Unidos, hermano, la mayoría de las personas es muy fácil que te digan, es que yo aquí en la iglesia tengo a mi familia. Porque ellos lo sienten en realidad, porque sus familias están en sus países, ¿verdad? Y solo están ellos. Quizá el hermano con su esposa y sus hijos, nada más, no tienen a nadie más. Y entonces es muy fácil entender para ellos que la iglesia es su familia. Para nosotros, hermano, que no vivimos en un país extranjero al nuestro, quizá no entendemos tanto eso, aunque Dios dice que la iglesia es la familia de Dios. Tristemente, quizá para otros pensar en la iglesia es pensar en pleitos. El hermano, la hermana, me voy a sentar del otro lado. Quizá para otros piensan la iglesia es una obligación. Otra vez domingo. Otra vez domingo. Quizá para otros es religión. Es el día de ponerse la máscara. Es el día de ponerse la pose, ¿verdad? Hoy tenemos que mostrar porque tenemos que guardar las apariencias, que se vea que somos maduros, ¿verdad? Quizá para otros es un día, es una reunión de aburrimiento, ¿verdad? Puede pasar. Pero, ¿a qué venimos a la iglesia? Quiero que esa pregunta esté latente ahí en tu mente. ¿Venimos a la iglesia a conseguir algo? ¿Venimos a la iglesia buscando conseguir algo? ¿Venimos a la iglesia esperando que todo se vaya alineando y ajustando a nuestros gustos y deseos?
Por increíble que parezca, muchos entendemos la iglesia como un lugar que se debe de ajustar a mis gustos y deseos. No entendemos la iglesia como un lugar al que yo asisto para alinearme a la voluntad de Dios, sino muchos concebimos la iglesia como un lugar donde los demás se tienen que alinear a mi gusto. Eso no es así. Por supuesto que eso no es así. La iglesia es un lugar donde asistimos porque tenemos a Cristo en común. Hermano, sin Cristo no hay ninguna razón para que estemos juntos. La única razón por la que estamos en la iglesia juntos, los unos con los otros, es porque Cristo habita en nosotros. No hay ninguna razón, ni la música, ni la palabra, ni la oración, porque cada quien pudiera estar orándole a la Virgen María o a sus ancestros. Tampoco es la palabra, porque hay filósofos, hermano, que se saben la Biblia, que estudian la Biblia. Así que pudiéramos estar escuchando la Biblia con una visión filosófica. Tampoco son los amigos, hermano, porque pudiéramos tener amigos en la escuela, en el trabajo o en el equipo de fútbol. Lo que realmente da sentido a nuestra reunión es Cristo. Y Cristo quiere que tengamos unión los unos con los otros. La coinonía entonces es una disciplina espiritual que Cristo Jesús nos ha dejado. Es una disciplina que lo que hace que estemos juntos, que lo que hace que estemos unidos, produzca una bendición o un beneficio. La iglesia estaba reunida continuamente en la doctrina de los apóstoles, pero la doctrina de los apóstoles es la que escucharon de Cristo. En el partimiento del pan, pero el partimiento del pan tenía que ver directamente con el nuevo pacto en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En la oración, pero la oración que Jesucristo mismo les había enseñado para hacer al Padre en su nombre. Por lo tanto, la disciplina espiritual de la comunión tiene que tener ese mismo centro, Cristo Jesús. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok, ya sabemos que el Señor quiere que estemos los unos a los otros, que estemos los unos con los otros, que nos preocupemos, nos amemos, nos animemos, nos exhortemos, etcétera. Pero ¿cómo o en dónde lo hacemos? La palabra nos da la respuesta en el versículo 24. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos una vez más los unos a los otros, y con mayor razón al ver que el día se acerca. Entonces, ¿dónde tenemos que estar los unos a los otros? En la congregación. Si hablamos de la necesidad de tener comunión los unos con los otros en Cristo, ya cambia todo, hermano. Eso le da una dimensión distinta, porque es en Cristo. Ahora, cuando hablamos de tener comunión los unos con los otros, ¿qué significa para ti? Cuando hablamos de tener comunión con Cristo, ¿qué es los unos con los otros? ¿Qué significa para ti? Se puede significar muchas cosas, hermano. Desde salir a evangelizar juntos, porque predicamos a Cristo, desde reunirnos en un discipulado para aprender una palabra, una porción, un estudio, una doctrina, porque lo hacemos para conocer más en Cristo. Desde reunirnos para interceder por las necesidades de nuestros hermanos, porque intercedemos por aquellos que necesitan ayuda de parte de Dios. Pero aunque tú no lo creas, también podemos hacerlo solo para comer pizza y ver una película.
Porque mientras estamos viendo la película y mientras estamos comiendo pizza, como somos cristianos, quizá vamos a poder después disertar y compartir aquellas cosas que consideramos que no estuvo bien de la película o que dio un mensaje que pueda ayudarnos a entender algunas cosas de nuestra propia vida. Y aunque no hubiera película y solo hubiera pizza, el solo estar juntos, sabiendo que compartimos la misma fe, nos ayuda. Entonces, hermano, la iglesia no es solo un lugar donde podamos o debamos sentirnos bien. No es solo un lugar donde digamos, ahí me voy a sentir bien porque todo se va a alinear a mi propósito. No, la iglesia es un lugar donde los cristianos estamos juntos para crecer en conocimiento y en santidad. ¿Y cómo vamos a crecer en santidad? Con muchas cosas, pero hoy no voy a hablarte de muchas otras cosas. Hoy quiero decirte que podemos crecer en santidad estando juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ok, 4 cosas. Necesitas la instrucción clara y regular de la palabra de personas que te conocen. Son 4 cosas en las que tú vas a practicar la disciplina o cómo la disciplina se va a desarrollar en ti. Necesitas la instrucción clara y regular de la palabra de personas que te conocen. Vuelvo a repetirlo. Necesitas la instrucción clara y regular de la palabra de personas que te conocen. Tú puedes escuchar un montón de prédicas, hermano, con enseñanzas maravillosas, profundas, correctas, sabias en internet. Y tú puedes llenarte de maestros en línea. O puedes leer mucho material bíblico, puedes leer muchos libros. Incluso tú solito te puedes ir a la montaña, a una cueva y leer la Biblia completita tú solo. Pero no es suficiente para que tengas una correcta disciplina que te lleve a la santidad. Porque la palabra dice que necesitamos coinonía. Tú necesitas disciplinarte sometiéndote a la predicación y a la enseñanza de hombres fieles a la palabra de Dios, a quienes tú conozcas y que también te conozcan a ti, para que pueda haber ese canal de doble vía, hermano. Quizá el que predica no es muy hábil, como el hermano que predica en internet, pero lo conoces y te conoce. Y eso va a dar una proyección a tu disciplina. ¿Por qué? Porque tienes que disciplinar tu mente y tu corazón para aprender la palabra de Dios de alguien que a lo mejor sabe menos que tú. Y eso también está bien. Necesitamos estar, hermano, en grupos de hombres que nos conocen. Cuando estamos en grupos de hombres, sea de jóvenes o sea de hombres más adultos, vas a poder ahí rendir cuentas. No es como que me van a hacer un test, me van a pasar un cuestionario a ver si ya crecí, maduré o aprendí. No. El rendir cuentas sencillamente es estar juntos hablando de lo que tenemos, necesitamos, padecemos, luchamos. Eso es solo eso. Y también, hermano, de esa manera vamos a poder medir cuánto estamos aprendiendo juntos. Es importante entender que la disciplina de la coinonía es estar expuesto a la palabra de Dios en la iglesia de manera corporativa. Porque el Espíritu Santo se mueve en la iglesia para atender las diferentes necesidades, incluyendo la tuya. No funciona por separado completamente. Si así fuera, hermano, el Señor Jesucristo hubiera hecho la obra Él solo. Podía hacerlo. Tenía todo lo que se necesitaba para poder hacerlo. Es Dios. Y luego llama a 2 hermanos que, si nosotros vemos los detalles, el más calificado se llamaba Judas. Él hizo un equipo y los empujó. ¿A qué? A que estuvieran juntos los unos con los otros. Necesitamos estar juntos. No funcionamos, hermanos, separados. La iglesia es un cuerpo. Pablo le dedica
un capítulo entero, Corintios capítulo 12, a explicar que somos un cuerpo, hermano. Y el cuerpo necesita disciplina. Entonces, hermano, no funcionamos personalmente, no funcionamos separadamente. Por eso Pablo dijo, ¿le puede decir la mano al ojo, no te necesito? ¿O puede el ojo decir, ¿sabes qué? No me haces falta, pierna. Pablo dice, esto es una locura. Igual es la iglesia. No podemos funcionar el uno sin el otro. Por ello, hermano, no puedes excusar tu falta o asistencia a la iglesia. No puedes excusar tu falta a la reunión de varones diciendo que no los necesitas. Tú no puedes decir, yo no voy a la reunión de varones porque no los necesito. Si tú dices eso, quizá no eres cristiano. O quizá eres cristiano, pero no has entendido la disciplina bíblica de la coinonía. Quizá tú digas, mejor yo leo la Biblia, entiendo más yo solo, pero Dios dice, pero es que no nada más es que leas la Biblia, sino que estés con otros. Así que, hermano, necesitas escuchar la palabra predicada cada domingo, exponerte a un estudio, a un discipulado bíblico con otros hermanos, para que aumentes tu entendimiento en casa cuando tú leas solo. Ambas cosas son necesarias. El devocional particular, privado, donde tú lees, oras y estudias, pero también la reunión corporativa, donde puedes escuchar la forma de ver, de entender de otras personas o de otros hermanos, y por supuesto el culto congregacional, donde está todo el pueblo de Dios reunido bajo un mismo propósito de adoración a Cristo Jesús. Segundo, necesitas practicar la obediencia constante de asistencia y participación fiel. Entonces, segundo, practicar la obediencia constante de asistencia y participación fiel. Una de las maneras en que vamos a poner en práctica la disciplina de la coinonía, estando reunidos los unos con los otros, es negarnos a nosotros mismos ese egoísmo del que ya se nos predicó, esa autocomplacencia, ese hedonismo, y vencer nuestra propia carne para salir de la cama y venir al culto. Ser obedientes y entender que pertenecemos a una iglesia local. Declarar nuestra lealtad y obediencia a Dios, siendo leales y obedientes al hecho de estar congregándonos en nuestra iglesia local. Y también animar a otros a hacerlo. Hermano, no hay tiempo ya, ni es correcto, hermano, decirle a otro hermano, ¿por qué no viniste? Ay, es que me sentí así, me sentí así. Ay, hermano, sí, ¿verdad? A veces hace falta no ir a la iglesia. Ay, no puede ser. A veces yo también he sentido ganas de ya no ir. Pero mi esposa está fría cada domingo. O mis hijos, que, pues porque mis hijos necesitan, ellos, pues qué culpa tienen, ¿verdad? No, hermano. Recuerda, necesitamos estar los unos a los otros y eso va a ocurrir en la iglesia local. Así que seamos leales a Dios, pero seamos leales a nuestra iglesia. Testifiquemos a los inconversos el valor que tiene Dios, el valor que tiene su palabra, el valor que tiene la oración, pero también el valor de congregarse. Y cuando yo evangelizo, yo tiendo mucho a decirle a las personas, mire, a mí no me importa si lo vuelvo a ver o no. Y así se los digo. A mí no me importa si lo vuelvo a ver o no. Pero una cosa sí estoy seguro, que no lo voy a ver en el infierno porque yo voy al cielo y usted no sé. Pero si lo vuelvo a ver en el cielo, porque usted entiende que solo hay un camino y se llama Jesucristo, entonces valió la pena que usted y yo nos hayamos conocido hoy. Sin embargo, también, hermano, entiendo que una vez que las personas han entregado su vida a Cristo, hay que decirle, y ahora como usted y yo somos cristianos y nos vamos a ver en el cielo, eso seguro, ¿por qué no intentamos seguir viéndonos en un mismo lugar y aprendamos juntos de este camino de vida? Lo invito a mi iglesia. Vamos a mi iglesia. Y alguien dirá, no, pastor, no, mejor digamos, vaya a la iglesia que usted quiera. Bueno, pero es que si la que yo conozco es la mía, ¿por qué no invitarlos a la mía?
Las otras, yo no dudo que el Señor está ahí si creen en Cristo Jesús. Por supuesto, nunca le diría vaya a una iglesia católica ni a una mormona. Pero si yo tengo testimonio de mi congregación, ¿por qué no invitarlo a mi congregación? Y ser leal a mi congregación. Y animarlo a que venga a mi congregación en primera instancia. ¿Qué pasaría si todos nosotros, olvídate de tu esposa y de tus hijos, todos los que estamos aquí, hombres, solteros y casados que estamos aquí, qué pasaría si todos nos comprometiéramos con ser leal al Evangelio, a Cristo Jesús y a nuestra iglesia local, y nos propusiéramos en un año comenzar a hablar con alguien para traerlo en un año a nuestra iglesia? Fíjate, un año, o antes de que se cumpla un año, estaríamos el doble de personas en este lugar. Tercero, necesitamos experimentar la santificación progresiva juntos con otros hermanos. Hermanos, Dios nos ha llamado a la santificación, eso es una realidad. Dios no nos ha llamado solo para ser salvos. El deseo de Él no es nada más salvarnos, el deseo de Él es casarse con su iglesia. Y ese matrimonio, hermano, aunque es un matrimonio místico, tiene que ver con la santidad de su pueblo. Y la santidad tiene un punto que no siempre es placentero, más bien no es placentera. La santificación, hermano, es la parte incómoda de la vida cristiana. Si no te lo habían dicho, la salvación es wow, maravilloso, lágrimas, tambores, explosión dentro de uno, río de agua viva, soy salvo. Pero lo que no sabemos, hermanos, es que después del bautismo de agua viene el desierto. Cristo salió del agua y el Espíritu Santo, no Satanás, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y esos 40 días en el desierto de Jesucristo nos enseña el periodo de santificación de la iglesia, donde Satanás nos prueba, donde la carne se debilita, pero donde somos victoriosos y nos tomamos de la mano del Espíritu Santo que va con nosotros y de su bendita palabra. Entonces, hermano, la santificación es incómoda. Por eso Dios nos dice, pero tú no tienes que ir solo. Eso fue Jesús, Él es Dios. Tú no. Tú puedes ir los unos con los otros. Relaciónate con hombres de diferentes edades, de diferentes trasfondos, de diferentes personalidades y también con diferentes debilidades. Entendamos, aceptemos que tenemos diferentes debilidades. Y cuando estemos juntos entendiendo todo esto, vamos a poder ayudarnos a crecer en santidad. Entendamos que todavía cometemos faltas, todavía pecamos, tenemos todavía luchas de todo tipo. Y si en vez de dar la cara de que no pasa nada conmigo, pudiéramos tener esa apertura de decir, tengo una lucha, y podamos decir, oremos, hermano, oremos todos. Entonces corporativamente estaríamos ayudándonos como un solo cuerpo de creyentes a avanzar en la madurez de cada uno conforme al plan de Dios. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro hombre. Esto es santificación, hermano. Esto, hermano, es un proverbio que dice, la manera en que te vas a afilar es con otro, no tú solo. Hermano, nosotros no somos monjes. Nosotros no creemos, hermano, en que hay que apartarse, ir a la vida monástica y ahí nos vamos a santificar. No, hermano, hasta el diablo va hasta la montaña que tú te quieras ir a esconder. Ahí va a llegar el diablo y te va. Y tu carne, ¿cómo te quitas la carne, hermano? No, hermano, no pienses que te vas a poder santificar de manera particular. Necesitas que otros caminen contigo para poder avanzar. Las personas necesitamos otras personas para poder ser ayudados, auxiliados y avanzar en nuestra madurez. Hermano, la palabra aguzar significa sacar filo. Y cuando sacamos filo, cortamos. Y cuando tenemos filo, hermano, estamos listos para la batalla. ¿Verdad que sí? Y eso dice la palabra que ocurre cuando otro hierro golpea, choca, habita, convive con otro. Vamos entonces a poder ser más efectivos. Me gusta una versión, hermano, que traduce despabilar. Es decir, un hombre
despabila a otro hombre. Porque la palabra despabilar se utiliza precisamente para quitar la mecha que está quemada y que la llama prenda de nuevo con una mecha renovada. Entonces, hermano, quiere decir que cuando estamos juntos los unos con los otros, podemos quitar esas mechas quemadas para que el fuego se encienda. Pero si nos empezamos a aislar, nos damos cada uno en nuestra intimidad, nos vamos a empezar a apagar, a deprimir, a desolar, a engañar, a creer mentiras del diablo. Pero cuando estamos juntos, hermano, podemos volver a prender esa mecha del fuego de Dios. La palabra despabilar también tiene un sentido, significa despertar. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a despertar? Estando juntos. Mira cómo dice la Biblia NBI: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato de otro hombre. En otras palabras, los hombres que integran nuestra iglesia local son los instrumentos escogidos por Dios para ayudarnos a crecer cada día. Mantengámonos juntos entonces. 4. Necesitamos los dones de nuestros hermanos y ellos necesitan los tuyos. Alguno puede estar pensando: oh, yo no tengo dones, yo no soy una persona que tenga dones. No te creas esa mentira, hermano. Tú tienes dones. La palabra dice que Dios dio dones a los hombres, a todos. No te creas esa mentira de que solo los iluminados tienen dones, que solo los que vivieron una experiencia sublime en un momento dado tienen dones. Eso no es cierto. El apóstol Pablo enseña, ya te lo platiqué, ahí en Corintios capítulo 12, habla de los dones. El cuerpo tiene manos, tiene ojos, tiene pies, pero mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 18. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Hermanos, si Dios te puso aquí en el cuerpo de Cristo, es porque le agradó a Dios llamarte para que tú seas su hijo. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo, reunidos en Cristo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco a los pies. Un poco más adelante dice: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Así que nadie diga: yo soy débil, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. Hermano, aunque parezcas débil, aunque tu corazón te diga tú eres débil, eres muy necesario. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas y las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Más adelante dice: Dios formó el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado que los unos por los otros. Entonces lo que dice el Señor es: aquí no hay pequeños ni grandes, solo hay diferentes. Aquí no es más grande el pastor y más pequeño el ujier. No, solamente funcionan en lugares diferentes. Los unos y los otros se ayudan, hermano. ¿Qué sería a mí? Por eso cuando alguien dice: es que fui a predicar el evangelio y juntamos en un parque a 100 personas y pusimos sillas y por mi mensaje se convirtieron 80. Yo digo: qué orgulloso. Es que el don que Dios me ha dado permitió que 80 se convirtieran. Qué orgulloso y soberbio. Porque ¿qué hubiera pasado sin los otros que repartieron los volantes? Su don fue repartir volantes. Con los que consiguieron la silla, hicieron el trato con el que alquilaron las sillas, con el que llevó las sillas, con los que acomodaron las sillas. Esos también son dones que parecen más pequeños, pero son igual de valiosos para el propósito de Dios, hermano. Así que, hermano, tan valioso es el que predica como mis hermanos que prepararon la comida en este evento. Así que, hermano, tú tienes dones. Y esos dones, ¿dónde los vas a poder desarrollar? Unos con otros en la iglesia. Hermano, no pienses que los dones nada más son los dones de enseñanza, de predicación, de música, de evangelismo.
No, hermano, la Biblia dice que hay otros dones: misericordia, administración, de dar, de servicio, de compasión, etcétera. Así que no hay dones más importantes o más fuertes, sencillamente diferentes. Ahora, si Dios te ha puesto en una iglesia local, tú tienes un don. Quizá tú dices: es que yo soy como un tobillo, no se mira. No importa, hermano. Si tú alguna vez, seguro que sí, has jugado fútbol o has jugado básquetbol, seguro que alguna vez se te ha torcido un tobillo. O has corrido, has tenido que correr por alguna situación, te has doblado un tobillo. ¿Y cómo duele? Y el tobillo no le damos la atención, hermano, ni nos importa hasta que se nos tuerce. Pues el tobillo es importante en nuestra iglesia. Así que, hermano, tú tienes lo que los demás hermanos requieren, aunque no te hayas dado cuenta. Debes de creerlo, hermano, y permitir que otros te conozcan para que puedan recibir esos dones que Dios te ha dado. Y la única manera es estando juntos. Terminemos, hermano. Si hasta ahora has visto tu iglesia local como un lugar para conseguir algo, pidámosle perdón a Dios y empezamos a entender que la iglesia es el lugar donde Dios quiere que tenga disciplina para madurar como hijo de Dios. Y esa disciplina incluye que yo aprenda la palabra y que la escuche con atención. Incluye que yo aprenda a orar y tener oración y comunión con Dios, intercediendo por mis hermanos. Y que parte de esa disciplina es valorar el sacrificio de Cristo y entender que Cristo es el centro, porque así le plació al Padre. Y que cada vez que yo parto el pan y el vino y tomo el vino, me acerco a esa madurez, pero que también estar juntos es parte de esa disciplina que Dios quiere darme. Si has visto a tu iglesia como una obligación, un tengo que, un debo de, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé gozo y alegría y gratitud de tener una iglesia local? De tener una iglesia donde podemos estar juntos con otros que son, gracias a Dios, diferentes a mí. Qué aburrido si todos fuéramos iguales, hermano. Qué aburrido si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Qué aburrido. La creatividad es cuando, mira, hay una frase que yo he escuchado y es un cliché, ¿verdad? ¿Cómo dice esa frase? Dos mentes inteligentes piensan igual. Y yo digo, no, qué aburrido. Mejor que dos mentes inteligentes piensen diferentes, creo que pueden hacer mejores cosas. ¿Por qué no le damos al Señor gracias de que tenemos una iglesia y le pedimos al Señor que tengamos gratitud y alegría de que somos diferentes, estamos en una sola congregación, en un solo cuerpo, pero todos unidos por una sola cabeza, Cristo Jesús? Amén. Yo no sé cómo funcionemos, pero mira, hermano, a veces decimos que las mujeres son chismosas, pero cuando los hombres son chismosos, Dios guarde. Agárrate. Yo no sé si tú te caracterizas por criticar o por desesperarte con tu iglesia local. Ojalá y no. Mira, hermano, yo tenía un amigo, Alejandro Pastrana, y me acuerdo que el último año de la secundaria, todas las muchachas, bueno, casi todas, cumplían 15 años. Así que ese año estuvo lleno de fiestas de 15 años. De esas yo por lo menos me acuerdo que fui como a 3 o 4. Y mi amigo Pastrana y yo íbamos a las fiestas. A él le gustaba mucho bailar, a mí no tanto. Así que para mí bailar no era mucho la razón por la que yo iba, sino la otra razón por la que iba con mi amigo Alejandro Pastrana. Porque íbamos a una cosa los dos: a burlarnos de nuestros compañeros, viendo cómo unos se desvivían por las muchachas y viendo cómo otros empezaban a tomar y viendo cómo aquel chaparrito que era tan serio una vez que estaba borracho empezaba a enamorar a todas las chicas, y de ver cómo aquel grandote que jugaba fútbol americano después de clases en la secundaria, después de que estaba borracho, andaba chille y chille por todos lados como niñita.
Y empezamos y nos sentábamos, hermano, mira fulano, y mira sutano, y mira, y empezábamos, y eso era, a eso íbamos a las fiestas de 15 años. De repente se paraba y bailaba y yo seguía solito, y ya cuando venía, te tengo aquí guardadito algo, le decía. Y eso está mal. Y hay que pedirle perdón a Dios cuando empezamos a criticar a veces a quien no conoces, a quien no sabes su vida, a quien no sabes lo que le ha pasado. Todos tenemos nuestras áreas, nuestros puntos ciegos. Y a veces criticamos al hermano que es serio y dijimos: ese hermano es un amargado, ese hermano yo creo que no ama a Dios, ni ha tenido un encuentro con Cristo, porque siempre está. Y no sabes que no es que esté amargado, sino que ha pasado una serie de frustraciones, de decepciones, de traiciones, que ahora lo hace que esté alejado. Hasta que conoces su historia, dices: Señor, y yo pensando que este hombre. Pero sabes, no vas a poder cambiar eso hasta que estés uno con otro, te des el tiempo de acercarte un poco más y conozcas un poquito de la historia. A veces nos desesperamos, entre nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Nos desesperamos muy rápido porque aquel hermano responde, habla, o porque no hace. Hermano, te aseguro, hermano, que también hay muchas razones por las que tenemos que o por los que los demás tendrían que desesperarse de mí. Pero solo estando juntos va a hacer que podamos tener esos afectos que puedan hacer que en vez de desesperarnos, nos amemos y nos aceptemos. Así que, hermano, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedir que nos ayude para que podamos deleitarnos en el maravilloso regalo que Dios nos ha dado de tener una iglesia local, para poder estar en comunión los unos con los otros y poder estar en una iglesia local. Dos cosas, hermano, que quiero que te lleves como conclusión. En una iglesia local, los unos con los otros, podemos darle gloria a Dios y podemos conocernos unos a los otros para poder crecer en santificación. Todos tenemos algo que no necesita. El que está a tu lado sabe algo que quizá tú no sabes. Eso es seguro. Eso es seguro. Y la única manera en que tú sepas, pues es dando tiempo a estar un poco más cerca de Él. Vamos a orar.